Hoy abordaremos un tema fundamental en el metabolismo energético, la biosíntesis y almacenamiento de hidratos de carbono en el hígado y el músculo. Este proceso es esencial para mantener la homeostasis glucémica en nuestro organismo. Para comenzar, es importante comprender que nuestro organismo tiene una necesidad crucial de glucosa. Células como los eritrocitos y el sistema nervioso central tienen una dependencia absoluta de la glucosa sanguínea para su metabolismo energético. De hecho, estos tejidos consumen aproximadamente el 80% de los 200 gramos de glucosa que nuestro organismo utiliza diariamente. Sin embargo, aquí encontramos un problema fundamental. En el plasma y el líquido extracelular solo disponemos de unos 10 gramos de glucosa, lo que representa apenas el 5% de nuestras necesidades diarias. Eso significa que la concentración de glucosa en sangre debe reponerse constantemente para evitar la hipoglucemia. Cuando las concentraciones descienden por debajo de 2,5 milimoles por litro, equivalentes a 45 miligramos por decilitro, el paciente puede experimentar confusión, desorientación y, en casos severos, un estado de coma con riesgo vital. Aquí es donde entra en juego el glucógeno, que actúa como la primera línea de defensa del organismo contra la disminución de la glucosa sanguínea. El glucógeno es un polisacárido de almacenamiento y glucosa que se sintetiza durante e inmediatamente después de una comida rica en hidratos de carbono a través de un proceso que denominamos glucogénesis. Es importante destacar que, aunque la concentración tisular de glucógeno es mayor en el hígado, debido a las masas relativas del músculo y del hígado, la mayoría del glucógeno del organismo se almacena efectivamente en el músculo esquelético. El glucógeno hepático tiene una función específica. Se degrada gradualmente entre las comidas para liberar glucosa y mantener su concentración en sangre a través de la glucogenólisis. Sin embargo, estas reservas hepáticas solo son suficientes para mantener la glucosa sanguínea durante aproximadamente 12 horas de ayuno. Cuando las reservas de glucógeno se agotan, como ocurre durante el sueño prolongado o el ayuno, entra en acción la gluconeogénesis. Este proceso representa la síntesis de nuevo de glucosa a través de una vía hepática que utiliza principalmente aminoácidos provenientes de las proteínas musculares, lactato de la glucólisis y glicerol del catabolismo de las grasas. Los ácidos grasos movilizados del tejido adiposo proporcionan energía necesaria para este proceso. Finalmente, es crucial entender que el glucógeno muscular tiene un papel diferente. No está disponible para mantener la glucosa sanguínea, sino que se utiliza únicamente para el metabolismo energético del propio músculo, especialmente durante la actividad física intensa. Ahora analicemos la estructura del glucógeno. El glucógeno es un polisacárido ramificado de glucosa que representa la forma de su almacenamiento de este azúcar en los tejidos animales. Su característica más notable es su alta ramificación, que le confiere propiedades metabólicas únicas. La estructura del glucógeno está compuesta por dos tipos de enlaces glucosídicos. Las cadenas lineales están formadas por residuos de glucosa unidos mediante enlaces alfa 1,4. Las ramificaciones se forman a través de enlaces alfa 1,6 y están espaciadas aproximadamente cada 4 a 6 residuos a lo largo de la cadena principal. Para poner esto en perspectiva, el glucógeno está estrechamente relacionado con el almidón, que es el polisacárido de almacenamiento de las plantas. Sin embargo, el almidón, que es una mezcla de amilosa y amilopectina, presenta menos ramificaciones alfa 1,6, aproximadamente una por cada 12 residuos alfa 1,4 en la amilopectina. Desde el punto de vista macroscópico, el glucógeno presenta una naturaleza dendrítica, es decir, semejante a un árbol con múltiples ramificaciones. Esta estructura se expande desde una secuencia nuclear que está ligada a un residuo de tirosina en la proteína glucogenina, desarrollando una estructura final que se asemeja a una coliflor. Esta arquitectura molecular no es casual. Las enzimas encargadas del metabolismo del glucógeno están ligados a la superficie de la partícula de glucógeno.
Las numerosas moléculas terminales de glucosa presentes en la superficie de la molécula facilitan la liberación rápida de la glucosa desde el polímero cuando el organismo lo requiere. Procedemos ahora a analizar el proceso de glucogénesis hepática. La glucogénesis se activa tanto en el hígado como en el músculo después de una comida, pero el mecanismo hepático tiene características particulares que debemos examinar. El hígado posee un mecanismo especializado de captación y fosforilación de glucosa. Es rico en el transportador de glucosa GLUT2, que se caracteriza por tener alta capacidad y baja afinidad, con una constante de Michaelis mayor a 10 milimoles por litro. Esta característica le permite ser libremente permeable a la glucosa proveniente de la avena porta. Una vez que la glucosa ingresa al hepatocito, la glucosinasa, una enzima hepática específica para la glucosa, la convierte en glucosa 6-fosfato. La glucosinasa tiene propiedades enzimáticas únicas. Es inducible por el consumo continuo de dietas ricas en hidratos de carbono y presenta una constante de Michaelis elevada, aproximadamente 5 a 7 milimoles por litro. Esto significa que su actividad aumenta proporcionalmente cuando la glucosa portal excede los 5 milimoles por litro, que corresponde a 100 miligramos por decilitro de glucemia normal. A diferencia de la exocinasa presente en otros tejidos, la glucosinasa no es inhibida por su producto, la glucosa 6-fosfato. Esta caracteriza la capacidad que tiene que permite que la concentración de glucosa 6-fosfato aumente rápidamente en el hígado después de una comida. El aumento de glucosa 6-fosfato dirige la glucosa hacia todas las vías importantes de su metabolismo. La glucólisis, en parte para la producción de energía, pero principalmente para la conversión en ácidos grasos y triglicéridos que se exportan para almacenamiento en el tejido adiposo, la vía de las pentosas fosfato y la glucogénesis, proporcionando una reserva de hidratos de carbono para mantener la glucemia durante un estado posterior a la absorción. La glucosa que atraviesa el hígado y se eleva en la sangre periférica es utilizada en el músculo para la síntesis y almacenamiento de glucógeno y en el tejido adiposo como fuente de glicerol para la biosíntesis de triglicéridos. Los pasos específicos de la glucogénesis son los siguientes. Primero, la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 1-fosfato mediante la enzima fosfoglucomutasa. Segundo, la glucosa 1-fosfato se activa para formar uridina difosfato glucosa mediante la enzima UDP-glucosa, pirofosforilasa. Esta reacción es energéticamente favorable debido a la escisión del pirofosfato. Tercero, la glucosa se transfiere desde la UDP-glucosa al glucógeno, formando enlaces alfa 4 en una reacción catalizada por la glucógeno-sintase. Finalmente, una enzima ramificadora transfiere segmentos de 6 a 7 residuos de glucosa desde un extremo no reductor a una posición alfa 1, 6 en la misma u otra cadena de glucógeno, creando las ramificaciones características. Ahora examinemos el proceso inverso, la glucogenólisis hepática. Es importante entender que para la mayoría de las vías metabólicas se requieren enzimas distintas, a veces ubicadas en compartimentos subcelulares separados para las reacciones en dirección directa e inversa. La degradación del glucógeno comienza con la eliminación de los abundantes residuos externos de glucosa unidos mediante enlaces alfa 1-4. Este proceso está catalizado por la glucógeno-fosforilasa que utiliza una estrategia metabólica muy eficiente. La glucógeno-fosforilasa, en lugar de ser una hidrolasa que simplemente rompería los enlaces, utiliza el fosfato citosólico para liberar glucosa del glucógeno en forma de glucosa 1-fosfato. Este mecanismo evita la necesidad de ATP en las reacciones posteriores de la exocinasa o glucosinasa, representando una ventaja energética significativa. La glucosa
fosfato producida se isomeriza a glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa, situando a la molécula al inicio de la vía glucolítica. En el hígado, para que la glucosa pueda ser liberada a la sangre, debe ser desfosforilada. Esto ocurre mediante la glucosa 6-fosfatasa, una enzima específica del hígado. Posteriormente, la glucosa libre se incorpora a la sangre a través del transportador GLUT2. El paso limitante y regulador de la glucogenólisis es catalizado por la fosforilasa, que es la primera enzima de la vía. Los residuos de glucosa en los puntos de ramificación, unidos mediante enlaces alfa 1,6, son eliminados por una enzima desramificadora específica. La regulación hormonal del metabolismo del glucógeno es un tema complejo que involucra múltiples hormonas y mecanismos de señalización. El almacenamiento de energía está regulado por hormonas claves, siendo la insulina la principal, que se sintetiza y secreta en las células beta de los islotes pancreáticos en respuesta al aumento de glucosa en sangre después de una comida. Las acciones de la insulina en el metabolismo de hidratos de carbono son múltiples. Primero, invierte las acciones del glucógeno. La insulina revierte la fosforilación de proteínas inducidas por el glucógeno, lo que resulta en la inactivación de la glucógeno fosforilasa y la activación de la glucógeno sintasa, promoviendo el almacenamiento de glucosa. Segundo, estimula la captación de glucosa en tejidos periféricos, en el músculo y el tejido adiposo. La insulina estimula la captación de glucosa a través del transportador GLUT4, facilitando la síntesis y el almacenamiento de glucógeno y triglicéridos. La insulina también influye en la expresión génica, estimulando la síntesis de enzimas implicadas en el metabolismo de los hidratos de carbono y la conversión de glucosa en triglicéridos. Además, actúa como hormona de crecimiento, estimulando la síntesis y el recambio proteico. Un aspecto interesante es la respuesta directa del hígado a la glucosa. El aumento de la glucogénesis hepática puede comenzar más rápidamente que el aumento de la concentración de insulina en sangre después de una comida. La perfusión del hígado con glucosa in vitro, incluso sin insulina, provoca la inhibición de la glucogenólisis y la activación de la glucogénesis. Se cree que esto ocurre por la inhibición alostérica directa de la fosforilasa B por la glucosa y por la estimulación secundaria de la actividad de las proteínas fosfatas. El transportador GLUT4 desempeña un papel crucial en la captación de glucosa. La captación de glucosa por el músculo y el tejido adiposo, estimulada por la insulina y mediada por el GLUT4, es el principal mecanismo que limita el aumento de glucosa sanguínea después de una comida. El glucagón representa la respuesta hormonal opuesta a la insulina. Es una hormona peptídica secretada por las células alfa de los islotes pancreáticos en respuesta a la disminución de la concentración de glucosa en sangre. El mecanismo de acción del glucagón comienza con la activación de un receptor acoplado a proteína G. El glucagón se une a un receptor en la superficie de la célula hepática, lo que activa la enzima adenilato ciclasa. La cascada de señalización del AMP cíclico se desarrolla de la siguiente manera. Primero, la adenilato ciclasa cataliza la conversión de ATP en AMP cíclico, un segundo mensajero intracelular. Segundo, el AMP cíclico activa la proteína sinasa A. Tercero, la proteína sinasa A fosforila e inactiva la glucógeno sintasa, la enzima que sintetiza glucógeno, y fosforila y activa la
fosforilasa sinasa. Finalmente, la fosforilasa sinasa fosforila y activa la glucógeno fosforilasa que entonces procede a degradar el glucógeno. Esta regulación contrarreguladora es muy eficiente. La fosforilación de la glucógeno-sintasa por la proteína sinasa A la inactiva, lo que inhibe la síntesis de glucógeno simultáneamente con la activación de su degradación. Un aspecto fundamental de este sistema es la amplificación de la señal. Cada paso en esta cascada enzimática amplifica la señal inicial del glucagón, permitiendo que una concentración baja de glucagón tenga un efecto significativo en el metabolismo del glucógeno hepático. La adrenalina, también conocida como epinefrina, es la hormona de lucha o huida, secretada por la médula suprarrenal. También estimula la glucogenólisis hepática, preparando al organismo para situaciones de estrés y la respuesta de lucha o huida. La adrenalina actúa a través de las vías de señalización múltiples en las células hepáticas mediante dos tipos de receptores adrenérgicos en la membrana celular. Los receptores beta-adrenérgicos se unen a la adrenalina y activan la adenilatociclasa, lo que aumenta el AMP cíclico y, por consiguiente, la actividad de la proteína sinasa. Los receptores alfa-adrenérgicos también se unen a la adrenalina, pero activan la fosfolipasa C, que hidroliza el fosfatidil inositol 4,5-bisfosfato para producir inositol 1,4,5-trifosfato y diacilglicerol. Estos segundos mensajeros tienen efectos específicos. El inositol 1,4,5-trifosfato provoca la liberación del calcio desde el retículo endoplasmático al citosol. Tanto el calcio como el diacilglicerol activan la proteína sinasa C. El efecto combinado en el metabolismo del glucógeno es que tanto la proteína sinasa A como la proteína sinasa C fosforilan la glucógeno fosforilasa, activándola, y la glucógeno sintasa inactivándola. Este efecto dual lleva a un aumento de la glucogenólisis y una disminución de la glucogénesis en el hígado. La sinergia de estas señales es notable. Ambos sistemas de señalización del AMP cíclico y proteína sinasa A y el calcio y acilglicerol y proteína sinasa C actúan de manera complementaria para lograr una activación completa de la glucogenólisis hepática en respuesta a la adrenalina. La glucogenólisis muscular presenta características distintivas que debemos analizar. El glucógeno almacenado en el músculo se utiliza exclusivamente como fuente de energía para el propio músculo, especialmente durante la actividad física, a diferencia del glucógeno hepático. El glucógeno muscular no está disponible para mantener la concentración de glucosa en sangre. La regulación de la de la glucogenólisis muscular involucra varios mecanismos. La adrenalina estimula la glucogenólisis muscular a través de mecanismos de señalización que involucran AMP cíclico y calcio, similares a los del hígado. Sin embargo, existen activadores directos específicos del músculo. La acumulación de AMP durante el ejercicio muscular intenso y la liberación de calcio que ocurren al iniciar la contracción muscular. La glucógeno fosforilasa muscular es activada por fosforilación mediante proteína sinasa A a través de la vía del AMP cíclico y por fosforilasa sinasa a través de la vía del calcio. Además, el AMP la activa alostéricamente proporcionando una respuesta inmediata a las demandas energéticas del músculo.
Existen diferencias claves con el hígado que son fundamentales para comprender el metabolismo muscular. Primero, el músculo no posee receptores para el glucagón, lo que significa que no responde a esta hormona reguladora de la glucemia. Segundo, y más importante, el músculo carece de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Esto significa que la glucosa 6-fosfato producida por la glucogenólisis se queda atrapada en el músculo y no puede ser liberada como glucosa libre a la sangre. Durante el ejercicio anaeróbico, cuando la demanda energética excede la capacidad oxidativa del músculo, el piruvato generado por la glucólisis, perdón, se convierte en lactato mediante la lactato deshidrogenasa. Este lactato puede ser liberado al torrente sanguíneo y posteriormente utilizado por el hígado para la gluconeogénesis. La regulación de la glucogénesis es un proceso finamente controlado que asegura la homeostasis energética. La glucogénesis y la glucogenólisis están contrarreguladas, asegurando que una vía esté activa mientras que la otra está inactiva, evitando así el desperdicio energético de ciclos fútiles. La insulina desempeña el papel principal en la activación de la glucogénesis, especialmente después de una comida. Su mecanismo de acción incluye revertir las acciones de la fosforilación inducidas por el glucagón, inactivar la glucógeno fosforilasa mediante la desfosforilación y activar la glucógeno sintasa también mediante desfosforilación. El mecanismo de desfosforilación es crucial. La insulina estimula la actividad de la proteína fosfatasa 1, que desfosforila la glucógeno sintasa activando, y a su vez desfosforila e inactiva la fosforilasa sinasa y la glucógeno fosforilasa. Un aspecto fascinante es el efecto directo de la glucosa en el hígado. Un aumento en la concentración de glucosa hepática, por ejemplo, después de una comida, puede estimular directamente la glucogénesis e inhibir la glucogenólisis. Esto se debe a la inhibición alostérica directa de la fosforilasa B por la glucosa y a la estimulación secundaria de la actividad de las proteínas fosfatas. En los tejidos periféricos, la insulina estimula la movilización del transportador de glucosa GLUT4 desde las vacuolas intracelulares hacia la superficie de las células en el músculo y el tejido adiposo. Esto aumenta significativamente la captación de glucosa. Esta glucosa se utiliza para la síntesis de glucógeno en el músculo y para la producción de glicerol 3-fosfato, que es un precursor de triglicéridos en el tejido adiposo. Finalmente, abordaremos la gluconeogénesis, un proceso metabólico fundamental para la supervivencia durante periodos de ayunos prolongados. La gluconeogénesis es esencial para la supervivencia en situaciones de ayuno o inanición prolongada, cuando las reservas de glucógeno están completamente agotadas. A diferencia de la glucogenólisis, que representa una respuesta rápida, la gluconeogénesis es una respuesta más lenta, que depende de cambios en la expresión génica y alcanza su actividad máxima en varias horas. Se convierte en la fuente principal de glucosa sanguínea aproximadamente 8 horas después del estado postabsortivo. Este proceso tiene requerimientos específicos. Necesita una fuente de energía, proporcionada por el metabolismo de los ácidos grasos liberados del tejido adiposo, y una fuente de carbonos, suministrada por tres vías principales. Primero, el lactato, principalmente del metabolismo anaeróbico en los eritrocitos y el músculo. Segundo, los aminoácidos derivados de la degradación de proteínas musculares, especialmente alanina y glutamina. Tercero, el glicerol proveniente del catabolismo de los triglicéridos en el tejido adiposo.
La vía metabólica de la gluconeogénesis es conceptualmente opuesta a la glucólisis anaeróbica, pero se realiza a través de una vía ligeramente diferente que involucra enzimas tanto mitocondriales como citosólicas. Durante la gluconeogénesis hepática, el lactato se convierte de nuevo en glucosa utilizando en parte las mismas enzimas glucolíticas implicadas en la conversión inversa. Este proceso forma parte del ciclo de lactato, también conocido como ciclo de Cori, que involucra al hígado, los eritrocitos y el músculo. Este ciclo permite que el lactato producido en tejidos con metabolismos anaeróbicos sean reconvertidos en glucosa en el hígado, manteniendo así la homeostasis glucémica. La mayoría de los aminoácidos son glucogénicos, lo que significa que sus esqueletos carbonados pueden convertirse en glucosa después de la desaminación, proceso en el cual se remueve el grupo amino. La alanina y la glutamina son los aminoácidos más importantes exportados desde el músculo para la gluconeogénesis. La alanina tiene una ventaja particular: se convierte directamente en piruvato mediante la alanina aminotransferasa, también conocida como ALT, facilitando su incorporación a la vía gluconeogénica. El glicerol proveniente de la hidrólisis de los triglicéridos se convierte en glicerol 3-fosfato y luego se oxida a dihidroxiacetona fosfato, un intermediario de la vía glucolítica que puede ser fácilmente convertido en glucosa. Es importante señalar que, aunque los ácidos grasos no pueden generar una síntesis neta de glucosa, debido a que su degradación produce acetil-CoA, que no puede convertirse neto en glucosa, sí proporcionan la energía necesaria para impulsar el proceso de gluconeogénesis. Finalmente, debemos mencionar que tanto la fructosa como la galactosa pueden contribuir al pool de glucosa mediante vías específicas. El metabolismo de la fructosa ocurre casi exclusivamente en el hígado mediante la enzima fructosinasa, que la fosforila a fructosa 1-fosfato, a diferencia de la glucosa. El metabolismo de la fructosa evita los dos pasos reguladores claves de la glucólisis, la hexocinasa y la fosfofructosinasa. La aldolasa B hepática escinde la fructosa 1-fosfato en dihidroxiacetona, fosfato y gliceraldehído. El gliceraldehído debe ser fosforilado por la triosacinasa para entrar en la glucólisis. Esta vía puede dirigir grandes cantidades de piruvato hacia el metabolismo energético o la biosíntesis de grasas, y durante el estado gluconeogénico, la fructosa puede dirigirse hacia glucosa 6-fosfato para el suministro de glucosa sanguínea. El metabolismo de la galactosa es igualmente eficiente. La galactosa 1-fosfato derivada de la galactosa se convierte en glucosa 1-fosfato, que se isomeriza fácilmente a glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa, permitiendo su entrada en la glucólisis o su conversión en glucosa libre. En resumen, hemos revisado los mecanismos fundamentales de la biosíntesis y almacenamiento de hidratos de carbono en el hígado y el músculo. Estos procesos representan elementos claves en el mantenimiento de la homeostasis glucémica, asegurando que tejidos vitales como el cerebro y los eritrocitos tengan un suministro constante de glucosa. La regulación hormonal de estos procesos, particularmente a través de la insulina y el glucagón, permiten al organismo adaptarse específicamente a los estados de alimentación y ayuno, representando un ejemplo extraordinario de la precisión del control metabólico. Como segundo tema del video de hoy, abordaremos la biosíntesis y almacenamiento de ácidos grasos.
tema fundamental en la parte del metabolismo lipídico. Comenzaré destacando que, aunque la mayoría de los ácidos grasos que necesitamos los obtenemos directamente de nuestra alimentación, nuestro organismo posee una capacidad endógena para sintetizarlos a partir de compuestos simples de dos carbonos. Esta vía metabólica, conocida como la lipogénesis de novo, se encuentra activa en tejidos específicos como el hígado, cerebro, riñón, glándulas mamarias y tejido adiposo. Es importante mencionar que esta vía también muestra una actividad particularmente elevada en muchos tipos de cáncer. La síntesis de novo quiere especial relevancia en situaciones de exceso energético, particularmente cuando existe un consumo excesivo de carbohidratos. En estas condiciones fisiológicas, tanto los carbohidratos como, en menor medida, los precursores de aminoácidos se transforman en ácidos grasos mediante esta vía biosintética. Una vez sintetizados, estos ácidos grasos se almacenan en forma de triacilgliceroles dentro de estructuras celulares especializadas llamadas gotículas lipídicas. Los ácidos grasos producidos en el hígado son posteriormente transportados hacia el tejido adiposo, que constituye el principal sitio de almacenamiento lipídico a lo largo del plazo en nuestro organismo. Cuando este transporte resulta ineficiente, puede ocurrir lo que denominamos almacenamiento ectópico de lípidos, es decir, acumulación de grasa en tejidos no especializados para esta función. Es fundamental comprender que el adipocito representa una célula altamente especializada, diseñada específicamente para almacenar grandes cantidades de triacilgliceroles de manera segura y eficiente. Desde el punto de vista bioquímico, la lipogénesis no constituye simplemente la reacción inversa de la oxidación de ácidos grasos. Esta vía requiere un conjunto enzimático completamente diferente. Se localiza en un compartimento celular distinto, el citosol, y utiliza NADPH como fuente de poder reductor, a diferencia del NAD que se requiere para la beta oxidación. Finalmente, menciono que las proteínas de unión a elementos reguladores de esteroles, específicamente SREBP1C y SREBP1A, actúan como los principales reguladores transcripcionales de la lipogénesis de novo. Ahora analizaremos el proceso de síntesis de ácidos grasos en mamíferos, el cual podemos conceptualizar como un proceso que comprende dos etapas principales, ambas dependientes de unidades de acetil-CoA y de proteínas multifuncionales organizadas en complejos multienzimáticos. La primera etapa involucra la formación de malonil-coenzima A, que representa el precursor clave en esta vía biosintética. Este proceso implica la conversión del acetil-CoA en malonil-CoA mediante la acción catalítica de la enzima acetil-CoA carboxilasa. La segunda etapa corresponde a la elongación propiamente dicha de la cadena de ácidos grasos. Durante esta fase, la cadena lipídica se alarga progresivamente en incrementos de dos carbonos por la acción complejo enzimático conocido como ácido graso sintetasa. Es importante aclarar que el término lipogénesis abarca tanto la síntesis de ácidos grasos como la posterior síntesis de triacilgliceroles, representando así el conjunto completo del metabolismo biosintético lipídico. Profundizaremos ahora en el estadio preparatorio de la síntesis de ácidos grasos, enfocándonos en la acetil-CoA carboxilasa y su función de carboxilación. La carboxilación del acetil-CoA para formar malonil-CoA constituye el paso crítico y limitante en toda la vía de síntesis de ácidos grasos. Durante esta primera etapa biosintética, el acetil-CoA, que proviene fundamentalmente del metabolismo de los carbohidratos,
se transforma en malonil-CoA por la acción catalítica de la acetil-CoA carboxilasa, que abreviaremos como ACC. Existen dos isoformas de esta enzima con localizaciones y funciones específicas. La ACC1 se localiza en el citoplasma y es responsable directa de la síntesis de ácidos grasos. Por otro lado, la ACC2 se encuentra en la mitocondria y desempeña un papel regulatorio en la oxidación de ácidos grasos. Cuando se inhibe la ACC2, se reduce la producción de malonil-CoA, lo que, a su vez, inhibe la carnitina palmitoil transferasa 1, conocida como CPT1, reduciendo así la velocidad de oxidación de ácidos grasos. La ACC1 es una enzima dependiente de biotina, una vitamina del complejo B, y posee múltiples funciones enzimáticas integradas en una sola proteína. Sus diferentes subunidades actúan como biotina carboxilasa, transcarboxilasa y proteína transportadora de carboxilobiotina. El mecanismo de reacción se desarrolla en dos etapas secuenciales. Primero ocurre la carboxilación de la biotina, proceso que requiere ATP como fuente energética, y posteriormente se produce la transferencia de este grupo carboxilo al acetil-CoA para formar el producto final de malonil-CoA. Una característica importante de este proceso en células eucariotas es que únicamente permite la formación de ácidos grasos con un número par de átomos de carbono. Los ácidos grasos de cadena impar encontramos en humanos provienen exclusivamente del consumo de grasas lácteas en la dieta. La acetil-CoA carboxilasa está sujeta a una regulación metabólica extraordinariamente estricta, la cual opera tanto a corto como a largo plazo. En cuanto a la regulación a corto plazo, los protómeros individuales de la ACC se polimerizan formando la configuración enzimática activa en presencia de citrato o isocitrato. Este proceso de polimerización es inhibido por el palmitoil coenzima A, que representa el producto final de la vía biosintética de ácidos grasos, actuando en el mismo sitio alostérico donde actúan los activadores. Estos efectos regulatorios poseen una lógica metabólica clara. La acumulación de citrato indica que el estado energético celular es favorable y que el almacenamiento de energía en forma de lípidos es deseable. Contrariamente, la acumulación de palmitoil-CoA señala que se debe disminuirse la síntesis de ácidos grasos para evitar una sobreproducción. Existe un mecanismo adicional de control mediante modificaciones post-traduccionales por fosforilación y desfosforilación. La fosforilación inhibe la actividad enzimática mientras que la desfosforilación la activa. La fosforilación es estimulada por hormonas como el glucagón y la adrenalina, que señalan estados de ayuno o estrés. La desfosforilación es estimulada por la insulina, que actúa como una hormona lipogénica. La proteína sinasa activada por AMP, conocida como AMPK, que indica agotamiento del ATP celular, inhibirá la ACC2 y simultáneamente activará la malonil o enzima A descarboxilasa, permitiendo así la oxidación de ácidos grasos en las mitocondrias cuando las células requieran energía. Respecto a la regulación a largo plazo, esta depende del estado nutricional del organismo. La síntesis de ACC se regula positivamente con una alimentación rica en carbohidratos y baja en grasas. Por el contrario, la inanición
El ayuno prolongado o una dieta rica en grasas y baja en carbohidratos provoca una regulación negativa en la síntesis enzimática. Procedemos ahora al segundo paso fundamental en la síntesis de ácidos grasos, que requieren otro complejo multienzimático denominado ácido graso sintasa. Este sistema enzimático presenta una complejidad estructural superior a la acetil-CoA carboxilasa. La proteína integra 7 actividades enzimáticas distintas y una proteína portadora de acilos, conocida como ACP por sus siglas en inglés. La ACP es una proteína altamente conservada evolutivamente que sustituye funcionalmente a la coenzima A como la entidad química que se une a la cadena creciente de ácido graso durante el proceso biosintético. La estructura tridimensional de los ácidos grasos sintasa corresponde a un dímero compuesto por dos polipéptidos grandes e idénticos dispuestos en configuración cabeza a cola. Cada monómero individual contiene las 7 actividades enzimáticas específicas y su propia ACP. Una característica estructural crítica es la presencia de un grupo panteteína largo que actúa como un brazo flexible, haciendo que la molécula lipídica en procesos de síntesis esté disponible secuencialmente para las diferentes enzimas dentro del complejo multienzimático. Es importante también destacar que ambas cadenas polipeptídicas participan cooperativamente en la función de síntesis de ácidos grasos, trabajando de manera coordinada para completar el proceso biosintético. Aquí tenemos el esquema que ilustra lo anteriormente dicho y ahora sí procedemos a analizar ahora las reacciones específicas catalizadas por la ácido graso sintasa y los productos resultantes. Claro. El proceso de síntesis comienza con un cebado inicial del grupo cisteína, que posee un grupo sulfihidrilo libre con acetil-CoA. Esta reacción es catalizada por la acetil-transacilasa. Posteriormente, el manolil-CoA se transfiere al residuo sulfhidrilo del grupo panteteína unido a la ACP de la subunidad opuesta mediante la acción de la malonil transacilasa. La enzima clave del proceso, la 3-cetoacil sintasa, también conocida como enzima condensante, cataliza la reacción entre el grupo acetilo previamente unido y el residuo malonil, liberando dióxido de carbono y formando el complejo 3-cetoacil enzima. Esta reacción libera el residuo cisteína para un nuevo ciclo. El grupo 3-cetoacil sufre entonces una secuencia ordenada de 3 reacciones: reducción, deshidratación y una segunda reducción, para formar finalmente un complejo acil saturado enzima. La siguiente molécula de malonil-CoA desplaza el grupo acil previamente formado, y la secuencia completa de reacciones se repite por 6 ciclos adicionales, completando un total de 7 ciclos biosintéticos. Una vez que se forma la cadena de 16 carbonos correspondiente al palmitato, el complejo acil saturado enzima activa la tioesterasa, enzima que libera la molécula de palmitato del complejo enzimático, dejando ambos sitios sulfhidrilos libres para iniciar un nuevo ciclo de síntesis. Los requisitos estequiométricos para la síntesis de una molécula de palmitato son específicos. Se necesitan 8 moléculas de acetil-CoA, 7 moléculas de ATP y 14 moléculas de NADPH junto con 14 protones.
La regulación de la actividad de los ácidos grasos sin tasa también ocurre mediante efectos alostéricos por azúcares fosforilados y por mecanismos de inducción y represión enzimática. Las tasas de síntesis son significativamente mayores con una dieta hipercalórica, rica en carbohidratos y baja en grasas, mientras que disminuyen durante el ayuno o con dietas ricas en grasas. Abordaremos ahora un aspecto crucial del transporte de sustratos para la síntesis de ácidos grasos, las lanzaderas de malato. El acetil-CoA, que constituye el sustrato principal para la síntesis de ácidos grasos, se genera dentro de la mitocondria, pero no puede atravesar libremente la membrana mitocondrial interna debido a su impermeabilidad. Considerando que la biosíntesis de ácidos grasos ocurre en el citosol, se requiere un mecanismo de transporte especializado. La lanzadera de malato representa el mecanismo fisiológico que permite la transferencia efectiva de unidades de dos carbonos desde el compartimento mitocondrial hacia el citosol. Este proceso requiere la participación del antiportador malato-citrato, una proteína transportadora específica. El mecanismo opera de la siguiente manera. El piruvato, derivado de la glucólisis, se descarboxila a acetil-CoA dentro de la mitocondria. Este acetil-CoA reacciona con oxalacetato en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos para formar citrato. El citrato se transloca posteriormente al citosol a través del antiportador, proceso que se acopla con la transferencia simultánea de una molécula de malato hacia la mitocondria. En el citosol, la enzima citrato liasa escinde el citrato en presencia de ATP y coenzima A, regenerando la acetil-CoA y oxalacetato. Este acetil-CoA citosólico puede entonces quedar disponible para su carboxilación a malonil coenzima A y para la subsecuente síntesis de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos también está metabólicamente vinculada al metabolismo de la glucosa a través de las vías de las pentosas fosfato, que constituyen la principal fuente celular de NADPH necesaria para la lipogénesis. Una porción adicional del NADPH se genera mediante la descarboxilación de malato a piruvato, reacción dependiente de NADP, y cataliza por la enzima MALI. Es relevante mencionar que la fructosa es particularmente lipogénica, ya que se canaliza específicamente a través de esta vía metabólica, favoreciendo la síntesis de ácidos grasos. Una vez que el palmitato es liberado de los ácidos grasos sin tasa, se convierte en sustrato para la síntesis de ácidos grasos de cadena más larga, con excepción de algunos ácidos grasos esenciales que deben obtenerse de la dieta. El proceso de elongación de la cadena carbonada ocurre mediante la adición progresiva de fragmentos adicionales de dos carbonos derivados de malonil-CoA. Este proceso tiene lugar en el retículo endoplásmico por la acción de otro complejo multienzimático denominado ácido graso elongasa. Las reacciones bioquímicas durante la elongación son similares a las que ocurren en la síntesis inicial de ácidos grasos, con la diferencia importante de que el ácido graso está unido a la coenzima A en lugar de estar unido a las proteínas portadoras de acilos. Existen 7
elongasas de ácidos grasos diferentes, denominadas ELOVLN1 hasta ELOVL7, cada una con patrones específicos de expresión tisular y especificidades particulares de sustrato. Los sustratos preferenciales para la elongasa citosólica son los ácidos grasos saturados con una cadena de 10 o más carbonos de longitud, así como ácidos grasos insaturados de diversas longitudes. Los ácidos grasos de cadena muy larga que contienen entre 22 y 24 carbonos se producen específicamente en el cerebro y son necesarios para la síntesis de esfingolípidos, moléculas especialmente importantes durante el proceso de mielinización del sistema nervioso. Los ácidos grasos también pueden elongarse dentro de la mitocondria mediante un sistema enzimático diferente que depende de NADH como cofactor reductor y utiliza acetil-CoA para proporcionar los fragmentos de dos carbonos. Este sistema representa esencialmente el proceso opuesto a la beta-oxidación. Sin embargo, este proceso mitocondrial se reduce significativamente durante periodos de ayuno e inanición. Nuestro organismo requiere no solamente ácidos grasos saturados, sino también ácidos grasos mono y poliinsaturados para mantener sus funciones fisiológicas normales. Algunos de estos ácidos grasos insaturados deben obtenerse obligatoriamente de la dieta. El sistema enzimático ha de hacer así la desaturación que requiere oxígeno molecular como un aceptor de electrones, NADH como donador de electrones y citocromo B5 como intermediario en la cadena de transporte de electrones. El proceso de desaturación, al igual que la elongación de la cadena, tiene lugar en el retículo endoplásmico y produce simultáneamente la oxidación tanto del ácido graso como del NADH. Una limitación importante del sistema de desaturación humano es que no puede introducir dobles enlaces entre los átomos de carbono situados entre el carbono 9 y el carbono omega, que corresponde al carbono metilo terminal de la cadena. La mayoría de las desaturaciones que ocurren en humanos se produce entre los carbonos 9 y 10, denominándose desaturación delta 9. Por ejemplo, el sistema puede actuar sobre el ácido palmítico para generar ácido palmitoleico, que es un ácido graso de 16 carbonos con una insaturación en posición 9, y sobre el ácido esteárico para generar ácido oleico, que es un ácido graso de 18 carbonos con una insaturación en la posición 9. Este paso específico de desaturación se cataliza por la aroil coenzima A desaturasa, conocida por sus siglas SCD, que representa la principal desaturasa presente en tejidos humanos. Aquí tenemos el esquema, explica todas las fases y mecanismos. Y ahora sí podemos pasar a esta parte, que dado que la capacidad de desaturación humana es limitada y no puede introducir enlaces dobles más allá del carbono 9, se requieren dos tipos específicos de ácidos grasos que deben suministrarse obligatoriamente con la dieta. Los ácidos grasos omega 3 se caracterizan por poseer un enlace doble a 3 carbonos del extremo metilo de la cadena. Los ácidos grasos omega 6 presentan un enlace doble a 6 carbonos del extremo metilo. Estos ácidos grasos son esenciales para dos funciones metabólicas importantes.
La producción de fosfolípidos de membrana y la síntesis de eicosanoides, que son ácidos grasos de 20 carbonos, precursores de moléculas bioactivas importantes, como lo son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Los ácidos grasos esenciales se obtienen principalmente de aceites vegetales y carne. Los dos principales son el ácido linoleico, que es un ácido graso omega 6 de 18 carbonos con dos insaturaciones en posiciones 9 y 12. Y el ácido linoleico, que es un ácido graso omega 3 de 18 carbonos con tres insaturaciones en posiciones 9, 12 y 15. El ácido linoleico se convierte en ácido araquidónico, un ácido graso de 20 carbonos con 4 insaturaciones en posiciones 5, 8, 11 y 14 mediante una serie de reacciones secuenciales de elongación y desaturación. Este ácido araquidónico es el precursor principal para la síntesis de eicosanoides en humanos. La elongación y desaturación del ácido linolénico da lugar al ácido eicosapentaenoico, conocido como EP, que es un ácido graso de 20 carbonos con 5 insaturaciones en posición 5, 8, 11, 14 y 17, y que actúa como precursor de otra serie importante de eicosanoides. En esta parte es importante señalar que la mayor parte de los ácidos grasos esenciales en el cuerpo humano provienen del consumo de pescado, que constituye una fuente dietética rica en estos compuestos. Los ácidos grasos, independientemente de si provienen de síntesis endógena o de la dieta, se almacenan y transportan en forma de triacilgliceroles, también conocidos como triglicéridos. En el hígado y el tejido adiposo, los triacilgliceroles se producen a través de una vía biosintética específica que utiliza el ácido fosfatídico como intermediario clave. El origen del glicerol 3-fosfato, que constituye la estructura básica para la síntesis de triacilgliceroles, difiere entre tejidos. En el hígado, el glicerol actúa como precursor directo del ácido fosfatídico. En contraste, en el tejido adiposo, la fuente indirecta de glicerol es la glucosa, debido a la ausencia de la enzima glicerol sinasa en este tejido, siendo dihidroxiacetona fosfato un metabolito glucolítico, su precursor inmediato. Que la vía de síntesis comprende cuatro pasos secuenciales bien definidos. Primero, la acilación de glicerol 3-fosfato. Segundo, una segunda acilación. Tercero, la desfosforilación. Y finalmente, la formación de triacilglicerol. Vamos a repasar uno por uno. Primero, el glicerol 3-fosfato se es acilado mediante la transferencia de ácidos grasos de cadena larga en forma de acil-CoA por la enzima glicerol 3-fosfato aciltransferasa, produciendo ácido lisofosfatídico. Segundo, el ácido lisofosfatídico sufre una segunda acilación de ácidos grasos por la acilglicerol fosfato aciltransferasa, conocida como AGPAT2, dando lugar al resultado de un ácido fosfatídico. Es relevante mencionar que las mutaciones en el gen AGPAT2 causan lipodistrofia, una enfermedad caracterizada por la pérdida de tejido adiposo. Tercero, el ácido fosfatídico es desfosforilado a diacilglicerol por la fosfatasa de ácido fosfatídico. Es importante distinguir que el diacilglicerol de esta vía, que se forma en el retículo endoplásmico liso, es funcionalmente distinto del diacilglicerol formado por la acción de la fosfolipasa C en la señalización celular. Finalmente, el triacilglicerol se forma a partir del diacilglicerol por la acción de la diacilglicerol aciltransferasa, conocida como DGAT.
Los triacilgliceroles sintetizados mediante esta vía suelen contener una mezcla característica de ácidos grasos saturados y monoinsaturados, reflejando la disponibilidad de sustrato en el momento de la síntesis. Aquí tenemos toda la vía que acabamos de explicar, los 4 pasos fundamentales. Analicemos ahora los mecanismos de movilización y exportación de triacilgliceroles hepáticos, así como su regulación. El hígado posee la capacidad única de descargar los triacilgliceroles almacenados mediante la producción de lipoproteínas de muy baja densidad, conocidas como VLDL. Estas lipoproteínas contienen no solamente triacilgliceroles, sino también colesterol, fosfolípidos y apolipoproteínas, que también son sintetizadas en el retículo endoplasmático. Las VLDL se ensamblan inicialmente en el retículo endoplasmático, se transfieren posteriormente al aparato de Golgi para su procesamiento final y, por último, se liberan al torrente sanguíneo para su distribución sistémica. Ya en el torrente sanguíneo, las VLDL son atacadas por las lipoproteínas lipasas, conocidas como LPL, una enzima que se encuentra unida a la glucoproteína de la membrana basal de las células endoteliales capilares. La lipoproteína lipasa muestra actividad sobre las VLDL y también sobre los kilomicrones, que transportan lípidos dietéticos. Como resultado de esta actividad enzimática, el ácido graso del triacilglicerol almacenado en el tejido adiposo refleja una mezcla de ácidos grasos dietéticos provenientes de kilomicrones, ácidos grasos endógenos provenientes de VLDL, además de un pequeño componente derivado de la lipogénesis de novo tisular. La regulación de la captación por tejido adiposo está finamente controlada. Cuando se ingieren alimentos, el tejido adiposo capta activamente ácidos grasos de las lipoproteínas circulantes y los almacena, como triacilgliceroles. Los adipocitos sintetizan y secretan lipoproteínas lipasa hacia los capilares del tejido adiposo, proceso que es estimulado por la insulina. La insulina también estimula la captación de glucosa por el tejido adiposo y promueve la glucólisis, produciendo alfa-glicerofosfato y facilitando la síntesis de triacilgliceroles. La regulación de la lipoproteína lipasa en el músculo esquelético sigue un patrón diferente. La lipoproteína lipasa en los capilares del músculo esquelético está inhibida por la insulina, pero se activa durante las contracciones musculares o por estimulación adrenérgica, facilitando así el suministro de ácidos grasos para la producción de energía durante el ejercicio. El papel de la insulina en la lipogénesis es multifacético y coordinado. La insulina actúa como una hormona clave en la síntesis y almacenamiento de ácidos grasos, favoreciendo la captación de glucosa tanto en el hígado como en el tejido adiposo. En el hígado específicamente, la insulina aumenta los niveles de fructosa 2,6 bisfosfato y estimula la glucólisis, aumentando la producción de piruvato. Adicionalmente, la insulina estimula la desfosforilación del complejo piruvato deshidrogenasa, activando esta enzima y promoviendo la producción de acetil-CoA, lo que estimula el ciclo de Krebs y aumenta la concentración de citrato. El aumento de citrato, a su vez, estimula la acetil-CoA carboxilasa, incrementando la velocidad global de síntesis de ácidos grasos. Finalizaremos la presentación abordando la regulación de los depósitos de grasa corporal total, un aspecto de gran relevancia clínica. El exceso de ingesta energética sin un gasto energético adecuado se asocia directamente con la obesidad, que se caracteriza por un aumento de la adiposidad
manifestando tanto por un mayor número de adipocitos como por un incremento en el contenido de grasa de cada célula. La cantidad de triacilgliceroles almacenados en el organismo es una consecuencia directa del equilibrio energético global, representando la diferencia entre la ingesta y el gasto calórico. Es fundamental comprender que el tejido adiposo no constituye una reserva metabólicamente inerte, sino que representa un órgano endocrino altamente activo con múltiples funciones regulatorias. Los adipocitos producen diversas hormonas conocidas colectivamente como adipocinas, que incluyen moléculas como la leptina, la adiponectina y la resistina. Estas hormonas ejercen efectos sistémicos sobre el metabolismo energético y la sensibilidad a la insulina. Además de las adipocinas, los adipocitos también producen factores de crecimiento como el factor de crecimiento del endotelio vascular, que participa en la angiogénesis del tejido adiposo, y citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, que producen la contribución a la inflamación crónica asociada con la obesidad. Estas señales hormonales, especialmente la leptina, actúan como una hormona de la saciedad. Pueden alterar significativamente el equilibrio energético mediante efectos sobre el apetito, el gasto energético y el metabolismo periférico. Y con esto concluimos nuestra revisión de la biosíntesis y almacenamiento de ácidos grasos, procesos fundamentales que ilustran la complejidad y la regulación fina de metabolismos lipídicos humanos.